De jovencito quería ser skater profesional y cuando descubrí el surf aparqué el skate por miedo a lesiones y después las consecuencias las sufrí el surf, es decir, tendría que aparcar la tabla en caso de lesión. Opté por escoger una de las dos y me decliné por el surf. Desde aquel entonces siempre sigo patinando, pero digamos que no he continuado con mi progresión del aprendizaje por miedo a lesiones. Pero siempre, como suelo decir, soy más torpe caminando que deslizándome y siempre me vas a ver pasear por Zarauz subido en un patinete y no caminando normalmente. Por suerte siempre he podido contar con la ayuda de mis padres, tanto cuando decidí inclinarme por la disciplina del skate como cuando decidí empezar a competir. Siempre me ayudaban con los desplazamientos, pero lo más importante de todo y lo que más ha significado para mí es que cuando decidí girar las tornas y dedicarme de pleno al mundo del aula grande, y es decir, con todo lo que todos los riesgos que acarrea, es decir, poniendo la integridad física en juego, del mismo modo también se han volcado y me han apoyado. Eso ha sido una pieza fundamental también, porque lo que no puedo pretender es que, digamos, yo adentrarme al mar jamás voy a hacerlo con toda la tranquilidad que me caracteriza si sé que verdaderamente esa acción está generando una preocupación en casa. Entonces siempre he podido contar con su apoyo. Lo que muchos encontraron en el mundo de la competición es una vía de autosuperación, pero para mí había muchas contradicciones ahí, y es que no comprendía y no veía que fuese acorde a la filosofía del surf el tener que medirte en un tiempo determinado, en pleno verano, en un fin de semana determinado también, con unas condiciones nefastas, tener que medirte con tu compañero con el que has estado viajando y has cruzado el charco, y en el momento que metes el tobillo, si te vas a medir con él, pues pasa a ser tu contrincante. Y era algo que me ha costado mucho comprender, y es que como ellos encontraron ese afán de autosuperación, yo lo encontré en el mundo de la ola grande. Al mismo tiempo he de reconocer que le debo mucho a la disciplina del mundo de la competición porque me ha formado, me ha dado muchas oportunidades y todo esto ha contribuido a tener cierta credibilidad y apoyo de las marcas para después poderme desviar y centrarme en lo que verdaderamente me apasiona, que es mi vocación en la actualidad, el mundo de las olas gigantes. Yo nací en Zarauz y es que Zarauz representa la cuna del surf a nivel estatal. Y lo curioso de todo esto es que nací en un caserío, es decir, que vivía en una zona urbana, pero en un caserío, por lo cual, pues bueno, tenía ese mix entre la civilización y la vida de campo, por así decirlo. Recuerdo la primera vez que me regalaron un patinete, la verdad es que era un patinete que prácticamente no avanzaba. Y es que era de calidad pésima, pero yo cuando pillaba una pendiente me sentía el chaval más feliz del mundo. Sentía que el deslizamiento me aportaba unas sensaciones que no encontraba en otras disciplinas. Yo en la juventud básicamente visitaba 3 puntos y casi no salía de ese bucle. Del caserío al colegio y del colegio a la rampa porque adoraba patinar. Y de ahí mis aficiones con el tema del deslizamiento y los orígenes del surf, como no. Dentro de este triángulo que mencionaba, ¿por qué no salía de este bucle? Pues porque la escuela la tenía a 200 metros y todos mis compañeros, según acabamos de andar en clase, si no íbamos a patinar, venían a mi caserío a montar cabañas, a hacerle trastadas a los animales, etcétera, etcétera. Hombre, eso es la parte de la infancia. Después, bueno, comienzas a establecer ese vínculo de respeto con toda esa vida que tanto te ha aportado y al final es lo que te ha moldeado, tu infancia y tu personalidad. Mi padre siempre tiraba a la montaña y es que yo adoraba también el acompañarle cuando era jovencito y no compartía esta afición del surf. Pues me encantaba ir a la montaña, íbamos a los Pirineos a hacer descenso de cañones y ahí es donde iba con mis compañeros los Carlos, el hijo de Arguiñano y otro fenómeno, Gómez. Nos pasamos el día patinando y la vía de escape pues era la montaña, pues hasta que descubrimos el surf. Carlosito era quien practicaba desde jovencito y nos acabó pegando esa pasión por el surf que tenía. Me atrevería a decir, para disgusto de mi padre, el tiro le salió por la culata. Me quería hacer alpinista o montañero y acabé en el mar.
amigo de Asier desde que íbamos a Pargulitos y desde entonces pues no nos hemos separado casi, ¿no? Siempre que salíamos del colegio veníamos aquí, ¿no? Al skatepark de Zarautz, de la zona de Arguiñano, y aquí andábamos pues intentando imitar a los skaters que veíamos en los vídeos. Los tíos de Asier nos enseñaron a hacer surf y desde entonces esto no ha parado. El skate lo dejamos un poco de lado y a los 12-13 años empezamos a competir y esas competiciones pues así no tenía rival, ¿no? Y ahí ya le veías un poco pues las maneras que tenía de andar en este tipo de olas. O sea, cada vez le veías que no tenía límites. ¿Qué tal vais, chicas? Muy bien, muy bien. Ashi y yo somos colegas desde toda la vida, desde que éramos así. Él vivía en el caserío de Alau y yo en este caserío, y lo único que nos separaba era la ría. Y desde pequeño siempre, bueno, él siempre ha entrado al agua, siempre ha sido de los mejores que había por aquí surfeando. Y luego, bueno, a él le dio por las olas grandes y eso. Y hoy en día es uno de los mejores surfers que hay y para nosotros es el mejor surfer que hay. A Ashi le conozco yo desde muy pequeño y hemos estado surfeando toda la vida juntos, hemos estado haciendo competiciones hasta que un día yo empecé a trabajar y aparte del surf pues he conocido el corte de tronco, el hacha, y he cogido afición y estoy haciendo en estos momentos más hacha que surf. Ashi sigue cogiendo olas grandes, sigue el camino que cogimos juntos, pero ahora lo sigue él solo y nosotros le seguimos por internet y como podemos, animándole a tope y estamos siempre con él. Muchas de las maniobras las ejecutas con mucha soltura y lo que es importante es que comprendamos qué expresión corporal y qué posicionamiento y qué acompañamiento para saber realmente cómo se ejecuta esa maniobra. La mano siempre te va a indicar el rumbo el cual quieres llevar, es decir, que si tú le marcas, le señalas que apuntas hacia el agua, tienes más probabilidades de que caigas, la tendencia sea a clavar ese canto, ¿vale? Sin embargo, si yo hago el giro respetando la altura de los hombros, lo voy a llevar mucho mejor. Y lo voy a intentar. Si quiero un giro amplio, tengo que hacer un acompañamiento amplio previo, ¿vale? Es como la marioneta. Va a ir a destino. La mano la voy a llevar al rostro aquí, ¿vale? Que eso es un poco, simula un poco la línea que quiero que lleve la tabla. Y eso se tiene que anticipar a la trayectoria y al giro que vaya a realizar la tabla. Vamos a ir para el agua. Te voy a ir siguiendo en varias olas. Y lo que quiero es que hagas surf más o menos como siempre lo sabes hacer, de maravilla, pero la mirada a la mano y vamos a intentar utilizar más expresión corporal. Para Asier Muniain, la magia, la esencia y la filosofía de vida del surfista es el hecho de compartir y generar comunidad. Por esta razón, una de las actividades que le hace sentirse especialmente orgulloso es su escuela para la formación de surfistas. Situada en una de las playas más constantes y con mejor calidad de olas de Guipúzcoa, Asier dedica gran parte de su tiempo a ayudar a cumplir los sueños de jóvenes, que como él en su día, comienzan su andadura en el mundo del surf. Su técnica depurada y su talento innato para leer el océano lo convierten en el mejor maestro para evitar los errores típicos que se cometen al pasar de un surfing intermedio a uno más avanzado. Controlar el centro de gravedad del cuerpo sobre la tabla o lanzar correctamente los brazos hacia adelante para generar más velocidad son algunos de los ejercicios básicos para subir de nivel en la práctica de este deporte. La llegada de la primavera y el inicio de una estabilidad meteorológica prolongada marca el final de la temporada de las grandes olas. En estos meses, Asier aprovecha para relajarse y disfrutar de la compañía de familiares y amigos, su verdadero punto de referencia. ¡Bien, amiga!
Ya sí se hace ya, ¿no? Ni me esperáis ni nada. Al turrón, ¿no? ¿Te topa tengo o...? No se corre al de Guadianche. ¡Hola, sube! ¡O qué lavado! ¡Ahí va, corre ya! La gran mayoría de las innovaciones en el diseño y fabricación de tablas de competición se hacen basándose en la experiencia de los surfistas de élite. Nadie mejor que Asier Muniain, uno de los mejores cazadores de olas gigantes del mundo, para innovar y desarrollar nuevos modelos de tablas de alto rendimiento. Bueno, Axel, tengo una idea en mente. Este año, como bien sabes, he tenido una serie de problemas a la hora de volar con las tablas. Las tablas que estamos necesitando para olas gigantes son de unas dimensiones extraordinarias. Entonces la idea sería trabajar una tabla que no sea tan larga, pero que tenga bien de volumen para poder tener esa velocidad punta óptima para poder subirnos al tren. Se trataría básicamente de hacer una tabla con un doble canto, que tenga un filo con un rebaje. Si le metemos un buen volumen, que el canto no sea tan lleno para que podamos clavar y hacer un surf un poquito más agresivo. Los comienzos de Ashi y las olas grandes no fueron fáciles, había que intentar que disfrutar de olas grandes y que a la vez no tuviera miedo. Y poco a poco fuimos metiéndole las olas grandes con Iguana Matriain, que era más o menos nuestro abanderado en olas grandes en el cual seguíamos todos. Y recuerdo que un día en Rocaputa, pues un día más o menos grande, tendría así unos 15 y 16 años, pues lo comentamos de entrar poco a poco, que entrara al agua y que no cogiera ninguna, que estuviera ahí tranquilo y que si estaba con confianza que cogiera alguna ola. Y la verdad es que entró, estuvo unos 20 minutos mirándolo y creo que cogió ese baño, cogió 2 olas y empezó poco a poco a familiarizarse con las olas grandes. Luego hizo un viaje a Hawái cuando tenía 19 años y cuando volvió otra persona. Vino sin nada de miedo, se ponía el que más adentro de todos. Fue un antes y después con lo que él vio en Hawái. Vio muchísima gente en el agua tirándose a todo y claro, nosotros éramos un grupo muy reducido. Por lo tanto yo creo que al final es ahí donde empezó su carrera, ¿no? Conozco a Asier Muniain desde que era muy pequeño y ya desde el principio se le veía que era alguien distinto a los demás porque ya en sus comienzos empezó a coger olas que a su edad eran raras, ¿no? Ha sido el primero en coger olas sin la ayuda de la moto en la ola de Belarra, una de las olas que puede alcanzar alturas enormes. Ha abierto un montón de olas nuevas en Galicia, en Marruecos, en muchísimos sitios y eso ha hecho de él que toda esa energía que tiene y toda la técnica que ha aprendido durante tantos años, pues que al final dé los resultados que estamos viendo ahora de Asier Muniain. A ver, Pedro, he estado mirando un poquito la evolución del suelo y veo que el núcleo, el epicentro de la marejada, cada vez se está proyectando un poquito más a la parte baja, es decir, a la zona de Portugal. Entonces no sabemos exactamente si va a acabar entrando en el Golfo, es decir, si vamos a tener olas en el Cantábrico y Galicia, que es donde queríamos ir, o si es más interesante atacar y buscarlo y esperarla en Nazaré. Entonces quiero que a ver si me ayudas a hacer un poco la lectura, porque ahora mismo ayer apuntaba hacia arriba, hoy más para abajo. Vale, pues tienes la primera borrasca, esta que está aquí arriba, que parece que entra un suelo bastante, de componente bastante norte. Para Galicia interesante, lo único, el viento va a estar al límite. Tal vez tienes que buscar sitios con nordeste, porque ahora mismo está dando norte, norte-nordeste. La costa oeste igual, entonces, sí, ¿no? Sí, de Galicia. Sí. Mira, por ejemplo, aquí Roncudo, ya ves que norte-nordeste en general, y bueno, el suelo, pues eso, 4 metros, el noroeste no tiene mala pinta. Para que entremos un poquito en materia y la gente pueda comprender un poquito más en profundidad el modus operandi que solemos llevar, vamos a emprender un viaje por toda la costa y lo que vamos a hacer es tratar de cazar esas olas gigantes en todas estas localizaciones que hemos ido encontrando a lo largo de estos últimos años.
En el pueblo ya pensaban, ya, Ashi, si antes estaba loco, ahora ya taza y media, ya lo hemos perdido por completo, que se le ha ido de las manos, se ha comprado un camión que lo va a reformar para ir a por olas gigantes. Pero todo eso tiene su explicación también. Y es que recuerdo un viaje en concreto donde sufrimos la adversidad del mal tiempo y ese castigo, digamos que los ánimos y el confort y la motivación del equipo se los iba comiendo, y era por esa falta de espacio, teníamos que sacar 1 millón de cosas para poder alcanzar lo que estabas buscando. Y recuerdo que comenzamos en ese momento a soñar, joder, ¿te imaginas que tuviéramos un autobús o un camión preparado a nuestras necesidades y que tengamos toda la logística ahí, las motos inclusive dentro? Y es ahí donde comenzó la segunda fase de mi locura, y es que después de haberlo comprado tenía que hacerle una reforma de arriba a abajo. Me tiré 1 año y medio sin días festivos trabajando como un poseso para que el camión de las olas gigantes estuviera listo para la llegada de la primera tormenta. Asier lleva años inmerso en una incesante búsqueda de las mayores tormentas del Atlántico. Ha surfeado olas inéditas y ha documentado rompientes hasta ahora desconocidos. Una cuidada ruta por lugares que hoy ocupan un lugar destacado en el ranking mundial de las olas grandes. Entre la ría de Muros y la de Bergantiños, en A Coruña, se extiende una de las costas más sinuosas y peligrosas de toda la península. Llegamos a Costa da Morte, un lugar mágico y lleno de leyendas. El entorno perfecto para sentarse mirando al horizonte, a la espera de que llegue esa ola única que Asier siempre está buscando. Puede que la gran ola la vayamos a encontrar en un sitio inhóspito, donde no tengamos ni siquiera una rampa de acceso para las motos de agua. ¿Qué es lo que nos ofrece en ese aspecto el camión? Pues esa posibilidad de poder llevar remolques especiales para poder andar entre piedras, al mismo tiempo es autosuficiencia para poder descansar una vez pisamos tierra y al día siguiente poder continuar con la caza de la gran tormenta. El surf de ola grande, digamos que está considerado una disciplina joven, sobre todo en Europa, y principalmente en nuestra península. Digamos que estos últimos 15 años, al igual que yo, pues otros muchos surfistas apasionados, hemos podido empujar esos límites, hemos podido encontrar grandes olas y hemos superado esas expectativas que muchos habían marcado, como que, bueno, pues eran cierto tipo de olas hasta cierto tamaño un tanto limitadas o de cierta forma. Lo que hemos conseguido con ese arduo trabajo es, digamos, que además de tener un abanico de posibilidades importantes, es decir, pues que hay mucho viento en el País Vasco y menos en Galicia, pues el poder jugar con todas esas variables, y no solo eso, sino el haber documentado todas estas grandes sesiones después de haber visto todas las variables de cada rompiente para saber cuáles son las condiciones más propicias, nos ha ofrecido el surfear estos últimos años sesiones increíbles. Estas sesiones las hemos compartido también con gente que desde siempre hemos admirado, y lo que hemos conseguido también es superar esas expectativas que tenían respecto a nuestras costas, y no solo eso, sino llamar su atención hasta el punto de que ahora, cuando nosotros los llamamos, ellos acuden y nos toman en serio, dado que ellos saben que lo que tenemos aquí es un potencial extraordinario. Las playas de Costa da Morte se encuentran entre las más complicadas a nivel técnico. Las fuertes rachas de viento del oeste suelen dificultar, hasta al más experimentado surfista, el correcto posicionamiento en el rompiente de la ola. Hay olas que vienen bastante del oeste, entonces hay como dos picos. De repente concentra en el exterior como en el interior. Entonces no sabes exactamente dónde ubicarte. Es complicado de estar en el sitio, se mueve mucho. Me ha dejado con los dientes largos, ¿eh? Pero bueno, hemos estrenado una olita, que no es poco. A lo largo de toda la Costa da Morte, el lugar más cercano al fin del mundo, según la mitología romana, se extiende un paisaje donde el mar rompe con una fuerza inusitada. Cuentan las leyendas que sus temibles aguas sepultaron míticas ciudades, además de llevarse la vida de cientos de marineros en un negro historial de naufragios. Sus peligrosos acantilados han sido testigos de las mayores catástrofes náuticas de nuestra historia, como en 1870, cuando uno de los mejores buques de guerra británicos se hundió a escasos metros de la costa, dejando sin vida a más de 170 marineros. En esta zona de constante lucha contra la arrolladora fuerza de la naturaleza, Asier encuentra uno de sus mejores compañeros de viaje.
durante muchísimos años por todo lo que es la zona de la Costa da Morte. Siempre fui aficionado al surf o bodyboard, ¿no? Que es lo que yo hago. Conocí a Ximuñaín, esta amistad surgió hace muchísimos años y yo conocí así alguna ola de las que él normalmente surfea que podría probar por nuestra zona, ¿no? Debido a mi conocimiento por la pesca, y le marqué unos puntos en el mapa donde él podría ir a mirar y luego comprobar si para su surf valdrían o no. Y más o menos es lo que está haciendo últimamente cuando tiene tiempo. Baja de vez en cuando aquí a Galicia, miramos las previsiones atmosféricas, miramos a qué zona podemos ir más o menos mejor y luego él va probando una, probando otra, y las que él ve que puede echarse, pues ya veis que se echan. En un principio comencé viviendo para el surf, básicamente. Era un mundo que me absorbió por completo, y cuando me fui sumergiendo más en el mundo de las olas gigantes y todo esto, tuve la fortuna de poder vivir del surf. En la actualidad puedo decir que los últimos 10 años vivo de él y para el surf exclusivamente. Soy consciente de lo privilegiado que soy al poder vivir del surf, de una disciplina, una profesión que tanto me apasiona y me llena. En ocasiones miro atrás o comienzo a pensar en los oficios que tienen compañeros míos, que uno está o bien atascado en la M30, el otro puede estar metido en un pabellón produciendo en serie, y pueden ser oficios que no les agrade, que no les llene, pero por circunstancias de la vida pues te aferras a un trabajo y muchas veces pues temes el dar el paso y salir al ruedo en busca de nuevas oportunidades. En mi caso pues no es fácil, de alguna forma siempre estoy corriendo riesgos importantes y soy consciente de que la profesión, por muy privilegiado que me sienta y por mucho que me llene, soy consciente de que es un oficio muy duro y de que realmente cuando pones sobre la balanza todo el beneficio económico que tienes respecto a los riesgos que asumes, obviamente no compensa. Lo compensa la pasión y toda esa magia que lo envuelve. Dejamos Costa da Morte, uno de los lugares donde Asier ha cosechado sus mayores triunfos, fruto de la búsqueda y documentación durante años de rompientes y olas nunca antes surfeadas en la costa gallega. Junto a su inseparable camión de olas gigantes, emprendemos el camino hacia el pequeño pueblo de Nazaré, situado a unos 120 kilómetros al norte de Lisboa. Allí se ha registrado oficialmente la ola más grande del mundo y la más grande jamás surfeada. La responsable es una gran falla geológica de 5 kilómetros de profundidad que ofrece unas condiciones únicas para enfrentarse a la arrolladora fuerza de la naturaleza. Este pequeño pueblo pesquero, sin duda, se ha convertido en un lugar de visita obligada para los mejores surfistas. Desde aquí, desde lo alto, no somos conscientes del tamaño que tiene eso. O sea, te digo que está por encima de los 20 metros fácil la serie. El fenómeno de Nazaré es un fenómeno singular, un fenómeno excepcional. No son olas paralelas, sino que son olas que se cruzan. La tendencia de la ola es siempre abrazar la costa. Lo extraordinario de Nazaré es que hay un cañón submarino gigantesco, y ese cañón lo que hace es dividir la plataforma. Cuando cae al cañón se tuerce, esa torcedura entra en la plataforma y estas líneas se cruzan entre sí. Y cuando se cruzan entre sí, el punto del cruce es donde se levanta la gran pirámide. Por eso se le llama una ola piramidal. Comentaba nuestro compañero Lino que el pico de la marejada estaba previsto entre las 4 y las 6 de la madrugada más o menos. Tenemos bastante intensidad, nuestra preocupación es lo que va a pasar con la fuerza de los vientos sures. Ahora vemos que a medida que el sol se va asomando, la intensidad del viento está aumentando, lo que no nos interesa, porque así como ahora tenemos terral, la tendencia va a ser a que gire y se vayan al sur, lo cual va a generar olas de viento del lateral y lo va a hacer de la surfeada todavía más difícil. Lo más positivo de todo es que la pleamar la acabamos de tener, está muy alta, y a medida que vaya bajando las olas van a concentrar y van a pronunciarse y van a alzarse mejor. El espectáculo comienza ahora. El plan no era hacer surf, veníamos a hacer un reportaje, hemos dicho. Pues bueno, hay que atacar, pero bueno, hay que atacarla ahora porque la marea está bajando, sí, y hay que ir. Exacto.
Para poder alcanzar olas gigantes es necesario e imprescindible disponer de motos de agua, para que el surfista pueda ser lanzado con el tiro de la moto. Pero además de proporcionarnos una garantía para poder deslizarnos en olas gigantes, es principalmente un elemento más de seguridad. Sin estas motos de agua no podríamos afrontar este tipo de retos. El momento en el que te descuelgas de lo alto de la cornisa de la ola, dejas caer tu cuerpo al vacío, de forma que el cuerpo se va estirando tratando de conservar el contacto de los pies con la tabla. Una vez tocas nuevamente la superficie, lo absorbes. Y en ese momento que lo absorbes no lo puedes hacer de una forma agresiva o rígida. Tienes que fluir, que es lo que te va a facilitar el poder conservar el equilibrio. Y es que es como la vida misma. En una situación muy tensa tienes que tratar de fluir y tratar de controlar esa situación adversa. Siempre firmo los pósters poniendo un lema. Y es que el lema de mi vida es lucha por tus sueños. En español hay un dicho que dice, por no saber que era imposible lo consiguieron. Muchas veces la gente establece los límites y después viene uno y los empuja. ¿Y por qué establecer un límite si uno mismo cree que el límite está un poquito más allá? Si verdaderamente tú crees que puedes alcanzar un objetivo con trabajo y disciplina, solo el mero hecho de poner toda tu energía e intentarlo merece la pena sin duda alguna. Para relajarse y disfrutar de la compañía de familiares y amigos. Su verdadero punto de referencia. ¡Mira! Ya así se hace ya, ¿no? Ni me esperáis ni nada. Al turrón, ¿no? ¿Te topa tengo o qué? No se corre al de Guadiancha. ¡Hola, sube! ¡O qué lavado! ¡Ahí va, corre ya! La gran mayoría de las innovaciones en el diseño y fabricación de tablas de competición se hacen basándose en la experiencia de los surfistas de élite. Nadie mejor que Asier Muniain, uno de los mejores cazadores de olas gigantes del mundo, para innovar y desarrollar nuevos modelos de tablas de alto rendimiento. Bueno, Axel, tengo una idea en mente. Este año, como bien sabes, he tenido una serie de problemas a la hora de volar con las tablas. Las tablas que estamos necesitando para olas gigantes son de unas dimensiones
extraordinarias. Entonces la idea sería trabajar una tabla que no sea tan larga, pero que tenga bien de volumen para poder tener esa velocidad punta óptima para poder subirnos al tren. Se trataría básicamente de hacer una tabla con un doble canto, que tenga un filo con un rebaje. Si le metemos un buen volumen, que el canto no sea tan lleno para que podamos clavar y hacer un surf un poquito más agresivo. Los comienzos de Ashi y las olas grandes no fueron fáciles, había que intentar que disfrutar de olas grandes y que a la vez no tuviera miedo. Y poco a poco fuimos metiéndole las olas grandes con Iguana Matriain, que era más o menos nuestro abanderado en olas grandes en el cual seguíamos todos. Y recuerdo que un día en Rocaputa, pues un día más o menos grande, tendría así unos 15 y 16 años, pues lo comentamos de entrar poco a poco, que entrara al agua y que no cogiera ninguna, que estuviera ahí tranquilo y que si estaba con confianza que cogiera alguna ola. Y la verdad es que entró, estuvo unos 20 minutos mirándolo y creo que cogió ese baño, cogió 2 olas y empezó poco a poco a familiarizarse con las olas grandes. Luego hizo un viaje a Hawái cuando tenía 19 años y cuando volvió otra persona. Vino sin nada de miedo, se ponía el que más adentro de todos. Fue un antes y después con lo que él vio en Hawái. Vio muchísima gente en el agua tirándose a todo y claro, nosotros éramos un grupo muy reducido. Por lo tanto yo creo que al final es ahí donde empezó su carrera, ¿no? Conozco a Asier Muniain desde que era muy pequeño y ya desde el principio se le veía que era alguien distinto a los demás porque ya en sus comienzos empezó a coger olas que a su edad eran raras, ¿no? Ha sido el primero en coger olas sin la ayuda de la moto en la ola de Belarra, una de las olas que puede alcanzar alturas enormes. Ha abierto un montón de olas nuevas en Galicia, en Marruecos, en muchísimos sitios y eso ha hecho de él que toda esa energía que tiene y toda la técnica que ha aprendido durante tantos años, pues que al final dé los resultados que estamos viendo ahora de Asier Muniain. A ver, Pedro, he estado mirando un poquito la evolución del suelo y veo que el núcleo, el epicentro de la marejada, cada vez se está proyectando un poquito más a la parte baja, es decir, a la zona de Portugal. Entonces no sabemos exactamente si va a acabar entrando en el Golfo, es decir, si vamos a tener olas en el Cantábrico y Galicia, que es donde queríamos ir, o si es más interesante atacar y buscarlo y esperarla en Nazaré. Entonces quiero que a ver si me ayudas a hacer un poco la lectura, porque ahora mismo ayer apuntaba hacia arriba, hoy más para abajo. Vale, pues tienes la primera borrasca, esta que está aquí arriba, que parece que entra un suelo de componente bastante norte. Para Galicia interesante, lo único, el viento va a estar al límite. Tal vez tienes que buscar sitios con nordeste, porque ahora mismo está dando norte, nordeste. La costa oeste igual, entonces, sí, ¿no? Sí, de Galicia. Sí. Mira, por ejemplo, aquí Roncudo, ya ves que norte-nordeste en general, y bueno, el suelo, pues eso, 4 metros, el noroeste no tiene mala pinta. Para que entremos un poquito en materia y la gente pueda comprender un poquito más en profundidad el modus operandi que solemos llevar, vamos a emprender un viaje por toda la costa y lo que vamos a hacer es tratar de cazar esas olas gigantes en todas estas localizaciones que hemos ido encontrando a lo largo de estos últimos años. En el pueblo ya pensaban, ya, Ashi, si antes estaba loco, ahora ya taza y media, ya lo hemos perdido por completo, que se le ha ido en las manos, se ha comprado un camión que lo va a reformar para ir a por olas gigantes. Pero todo eso tiene su explicación también. Y es que recuerdo un viaje en concreto donde sufrimos la adversidad del mal tiempo y ese castigo, digamos que los ánimos y el confort y la motivación del equipo. De jovencito quería ser skater profesional y cuando descubrí el surf aparqué el skate por miedo a lesiones y después las consecuencias las sufrí el surf, es decir, tendría que aparcar la tabla en caso de lesión. Opté por escoger una de las dos y me decliné por el surf.
Desde aquel entonces siempre sigo patinando, pero digamos que no he continuado con mi progresión del aprendizaje por miedo a las lesiones. Pero siempre, como suelo decir, soy más torpe caminando que deslizándome y siempre me vas a ver pasear por Zarautz subido en un patinete y no caminando normalmente. Por suerte siempre he podido contar con la ayuda de mis padres, tanto cuando decidí inclinarme por la disciplina del skate como cuando decidí empezar a competir. Siempre me ayudaban con los desplazamientos, pero lo más importante de todo y lo que más ha significado para mí es que cuando decidí girar las tornas y dedicarme de pleno al mundo de la ola grande, y es decir, con todo lo que todos los riesgos que acarrea, es decir, poniendo la integridad física en juego, del mismo modo también se han volcado y me han apoyado. Eso ha sido una pieza fundamental también, porque lo que no puedo pretender es que, digamos, yo adentrarme al mar jamás voy a hacerlo con toda la tranquilidad que me caracteriza si sé que verdaderamente esa acción está generando una preocupación en casa. Entonces siempre he podido contar con su apoyo. Lo que muchos encontraron en el mundo de la competición es una vía de autosuperación, pero para mí había muchas contradicciones ahí, y es que no comprendía y no veía que fuese acorde a la filosofía del surf el tener que medirte en un tiempo determinado, en pleno verano, en un fin de semana determinado también, con unas condiciones nefastas, tener que medirte con tu compañero con el que has estado viajando y has cruzado el charco, y en el momento que metes el tobillo, si te vas a medir con él, pues pasa a ser tu contrincante. Y era algo que me ha costado mucho comprender, y es que como ellos encontraron ese afán de autosuperación, yo lo encontré en el mundo de la ola grande. Al mismo tiempo he de reconocer que le debo mucho a la disciplina del mundo de la competición, porque me ha formado, me ha dado muchas oportunidades y todo esto ha contribuido a tener cierta credibilidad y apoyo de las marcas para después poderme desviar y centrarme en lo que verdaderamente me apasiona, que es mi vocación en la actualidad, el mundo de las olas gigantes. Yo nací en Zarautz y es que Zarautz representa la cuna del surf a nivel estatal. Y lo curioso de todo esto es que nací en un caserío, es decir, que vivía en una zona urbana, pero en un caserío, con lo cual, pues bueno, tenía ese mix entre la civilización y la vida de campo, por así decirlo. Recuerdo la primera vez que me regalaron un patinete, la verdad es que era un patinete que prácticamente no avanzaba. Y es que era de calidad pésima, pero yo cuando pillaba una pendiente me sentía el chaval más feliz del mundo. Sentía que el deslizamiento me aportaba unas sensaciones que no encontraba en otras disciplinas. Yo en la juventud básicamente visitaba 3 puntos y casi no salía de ese bucle. Del caserío al colegio y del colegio a la rampa porque adoraba patinar. Y de ahí mis aficiones con el tema del deslizamiento y los orígenes del surf, como no. Dentro de este triángulo que mencionaba, ¿por qué no salía de este bucle? Pues porque la escuela la tenía a 200 metros y todos mis compañeros, según acabamos de andar en clases y no íbamos a patinar, venían a mi caserío a montar cabañas, a hacerle trastadas a los animales, etcétera, etcétera. Hombre, eso es la parte de la infancia. Después, bueno, comienzas a establecer ese vínculo de respeto con toda esa vida que tanto te ha aportado y al final es lo que te ha moldeado, tu infancia y tu personalidad. Mi padre siempre tiraba a la montaña y es que yo adoraba también el acompañarle cuando era jovencito y no compartía esta afición del surf. Pues me encantaba ir a la montaña, íbamos a los Pirineos a hacer descenso de cañones y ahí es donde iba con mis compañeros los Carlos, el hijo de Arguiñano y otro fenómeno Gómez. Nos pasamos el día... Baja de vez en cuando aquí a Galicia, miramos las previsiones atmosféricas, miramos a qué zona podemos ir más o menos mejor y luego él va probando una, probando otra y las que él ve que puede echarse, pues ya veis que se echa. En un principio comencé viviendo para el surf, básicamente. Era un mundo que me absorbió por completo y cuando me fui sumergiendo más en el mundo de las olas gigantes y todo esto, tuve la fortuna de poder vivir del surf. En la actualidad puedo decir que los últimos 10 años vivo de él y para el surf exclusivamente.
Soy consciente de lo privilegiado que soy al poder vivir del surf, de una disciplina, una profesión que tanto me apasiona y me llena. En ocasiones miro atrás o comienzo a pensar en los oficios que tienen compañeros míos, que uno está o bien atascado en la M30, el otro puede estar metido en un pabellón produciendo en serie, y pueden ser oficios que no les agrade, que no les llene, pero por circunstancias de la vida pues te aferras a un trabajo y muchas veces pues temes el dar el paso y salir al ruedo en busca de nuevas oportunidades. En mi caso pues no es fácil, de alguna forma siempre estoy corriendo riesgos importantes y soy consciente de que la profesión, por muy privilegiado que me sienta y por mucho que me llene, soy consciente de que es un oficio muy duro y de que realmente cuando pones sobre la balanza todo el beneficio económico que tienes respecto a los riesgos que asumes, obviamente no compensa. Lo compensa la pasión y toda esa magia que lo envuelve. Dejamos Costa da Morte, uno de los lugares donde Asier ha cosechado sus mayores triunfos, fruto de la búsqueda y documentación durante años de rompientes y olas nunca antes surfeadas en la costa gallega. Junto a su inseparable camión de olas gigantes, emprendemos el camino hacia el pequeño pueblo de Nazaré, situado a unos 120 kilómetros al norte de Lisboa. Allí se ha registrado oficialmente la ola más grande del mundo y la más grande jamás surfeada. La responsable es una gran falla geológica de 5 kilómetros de profundidad que ofrece unas condiciones únicas para enfrentarse a la arrolladora fuerza de la naturaleza. Este pequeño pueblo pesquero, sin duda, se ha convertido en un lugar de visita obligada para los mejores surfistas. Desde aquí, desde lo alto, no somos conscientes del tamaño que tiene eso. O sea, te digo que está por encima de los 20 metros fácil las series. El fenómeno de Nazaré es un fenómeno singular, un fenómeno excepcional. No son olas paralelas, sino que son olas que se cruzan. La tendencia de la ola es siempre abrazar la costa. Lo extraordinario de Nazaré es que hay un cañón submarino gigantesco y ese cañón lo que hace es dividir la plataforma. Cuando cae al cañón se tuerce, esa torcedura entra en la plataforma y estas líneas se cruzan entre sí. Y cuando se cruzan entre sí, el punto del cruce es donde se levanta la gran pirámide. Por eso se le llama una ola piramidal. Comentaba nuestro compañero Lino que el pico de la marejada estaba previsto entre las 4 y las 6 de la madrugada más o menos. Tenemos bastante intensidad, nuestra preocupación es lo que va a pasar con la fuerza de los vientos sures. Ahora vemos que a medida que el sol se va asomando, la intensidad del viento está aumentando, lo que no nos interesa porque así como ahora tenemos terral, la tendencia va a ser a que gire y se vayan al sur, lo cual va a generar olas de viento del lateral y lo va a hacer de la surfeada todavía más difícil. Lo más positivo de todo es que la pleamar la acabamos de tener, está muy alta y a medida que vaya bajando las olas van a concentrar y van a pronunciarse y van a alzarse mejor. El espectáculo comienza ahora. El plan no era hacer surf, veníamos a hacer un reportaje, hemos dicho, Pues es bueno, ¿eh? hay que atacar, Pero hay que bueno, atacar la hay que ola. atacar la hora porque la marea está bajando Sí. y hay que ir. Exacto. Para poder alcanzar olas gigantes es necesario e imprescindible disponer de motos de agua, para que el surfista pueda ser lanzado con el tiro de la moto. Pero además de proporcionarnos una garantía para poder deslizarnos en olas gigantes, es principalmente un elemento más de seguridad. Sin estas motos de agua no podríamos afrontar este tipo de retos. El momento en el que te descuelgas de lo alto de la cornisa de la ola, dejas caer tu cuerpo al vacío de forma que el cuerpo se va estirando tratando de conservar el contacto de los pies con la tabla. Una vez tocas nuevamente la superficie, lo absorbes. Y en ese momento que lo absorbes no lo puedes hacer de una forma agresiva o rígida. Tienes que fluir, que es lo que te va a facilitar el poder. Patinando y la vía de escape pues era la montaña, pues hasta que descubrimos el surf. Carlosito era quien practicaba desde jovencito y nos acabó pegando esa pasión por el surf que tenía. Me atrevería a decir, para disgusto de mi padre, el tiro le salió por la culata. Me quería hacer alpinista o montañero y acabé en el mar. Yo ya
amigo de Asier desde que íbamos a Pargulitos y desde entonces pues no nos hemos separado casi, ¿no? Siempre que salíamos del colegio veníamos aquí, ¿no? Al skatepark de Zarautz, de la zona de Arguiñano, y aquí andábamos pues intentando imitar a los skaters que veíamos en los vídeos. Los tíos de Asier nos enseñaron a hacer surf y desde entonces esto no ha parado. El skate lo dejamos un poco de lado y a los 12-13 años empezamos a competir y esas competiciones pues así no tenía rival, ¿no? Y ahí ya le veías un poco pues las maneras que tenía de andar en este tipo de olas, o sea, cada vez le veías que no tenía límites. ¿Qué tal vais, chicas? Muy bien, aquí. Ashi y yo somos colegas desde toda la vida, desde que éramos así. Él vivía en el caserío de Alau y yo en este caserío, y lo único que nos separaba era la ría. Y desde pequeño siempre, bueno, él siempre ha entrado al agua, siempre ha sido de los mejores que había por aquí surfeando. Y luego, bueno, a él le dio por las olas grandes y eso. Y hoy en día es uno de los mejores surfers que hay y para nosotros es el mejor surfer que hay. A Ashi le conozco yo desde muy pequeño y hemos estado surfeando toda la vida juntos, hemos estado haciendo competiciones hasta que un día yo empecé a trabajar y aparte del surf pues he conocido el corte de tronco, el hacha, y he cogido afición y estoy haciendo en estos momentos más hacha que surf. Ashi sigue cogiendo olas grandes, sigue el camino que cogimos juntos, pero ahora lo sigue él solo y nosotros le seguimos por internet y como podemos, animándole a tope y estamos siempre con él. Muchas de las maniobras las ejecutas con mucha soltura y lo que es importante es que comprendamos qué expresión corporal y qué posicionamiento y qué acompañamiento para saber realmente cómo se ejecuta esa maniobra. La mano siempre te va a indicar el rumbo el cual quieres llevar, es decir, que si tú le marcas, le señalas que apuntas hacia el agua, tienes más probabilidades de que caigas, la tendencia sea a clavar ese canto, ¿vale? Sin embargo, si yo hago el giro respetando la altura de los hombros, lo voy a llevar mucho mejor. Y lo voy a intentar. Si quiero un giro amplio, tengo que hacer un acompañamiento amplio previo, ¿vale? Es como la marioneta. Va a ir a destino. La mano la voy a llevar al rostro aquí, ¿vale? Que eso es un poco, simula un poco la línea que quiero que lleve la tabla. Y eso se tiene que anticipar a la trayectoria y al giro que voy a realizar la tabla. Vamos a ir para el agua. Te voy a ir siguiendo en varias olas. Y lo que quiero es que hagas surf más o menos como siempre lo sabes hacer, de maravilla, pero la mirada a la mano y vamos a intentar utilizar más expresión corporal. Para Asier Muniain, la magia, la esencia y la filosofía de vida del surfista es el hecho de compartir y generar comunidad. Por esta razón, una de las actividades que le hace sentirse especialmente orgulloso es su escuela para la formación de surfistas. Situada en una de las playas más constantes y con mejor calidad de olas de Guipúzcoa, Asier dedica gran parte de su tiempo a ayudar a cumplir los sueños de jóvenes, que como él en su día, comienzan su andadura en el mundo del surf. Su técnica depurada y su talento innato para leer el océano lo convierten en el mejor maestro para evitar los errores típicos que se cometen al pasar de un surfing intermedio a uno más avanzado. Controlar el centro de gravedad del cuerpo sobre la tabla o lanzar correctamente los brazos hacia adelante para generar más velocidad son algunos de los ejercicios básicos para subir de nivel en la práctica de este deporte. La llegada de la primavera y el inicio de una estabilidad meteorológica prolongada marca el final de la temporada de las grandes olas. En estos meses,
Asier aprovecha. Se los iba comiendo y era por esa falta de espacio. Teníamos que sacar 1.000.000 de cosas para poder alcanzar lo que estabas buscando. Y recuerdo que comenzamos en ese momento a soñar. Joder, ¿te imaginas que tuviéramos un autobús o un camión preparado a nuestras necesidades y que tengamos toda la logística ahí, las motos inclusive dentro? Y es ahí donde comenzó la segunda fase de mi locura. Y es que después de haberlo comprado, tenía que hacerle una reforma de arriba a abajo. Me tiré 1 año y medio sin días festivos, trabajando como un poseso para que el camión de las olas gigantes estuviera listo para la llegada de la primera tormenta. Asier lleva años inmerso en una incesante búsqueda de las mayores tormentas del Atlántico. Ha surfeado olas inéditas y ha documentado rompientes hasta ahora desconocidos. Una cuidada ruta por lugares que hoy ocupan un lugar destacado en el ranking mundial de las olas grandes. Entre la ría de Muros y la de Bergantiños, en A Coruña, se extiende una de las costas más sinuosas y peligrosas de toda la península. Llegamos a Costa da Morte, un lugar mágico y lleno de leyendas. El entorno perfecto para sentarse mirando al horizonte, a la espera de que llegue esa ola única que Asier siempre está buscando. Puede que la gran ola la vayamos a encontrar en un sitio inhóspito, donde no tengamos ni siquiera una rampa de acceso para las motos de agua. ¿Qué es lo que nos ofrece en ese aspecto el camión? Pues esa posibilidad de poder llevar cuadremolques especiales para poder andar entre piedras. Al mismo tiempo es autosuficiencia para poder descansar una vez pisamos tierra y al día siguiente poder continuar con la caza de la gran tormenta. El surf de ola grande, digamos que está considerado una disciplina joven, sobre todo en Europa, y principalmente en nuestra península. Digamos que estos últimos 15 años, al igual que yo, pues otros muchos surfistas apasionados, hemos podido empujar esos límites, hemos podido encontrar grandes olas y hemos superado esas expectativas que muchos habían marcado, como que, bueno, pues serán cierto tipo de olas hasta cierto tamaño un tanto limitadas o de cierta forma. Lo que hemos conseguido con ese arduo trabajo es, digamos, que además de tener un abanico de posibilidades importantes, es decir, pues que hay mucho viento en el País Vasco y menos en Galicia, pues el poder jugar con todas esas variables, y no solo eso, sino el haber documentado todas estas grandes sesiones después de haber visto todas las variables de cada rompiente para saber cuáles son las condiciones más propicias, nos ha ofrecido el surfear estos últimos años sesiones increíbles. Estas sesiones las hemos compartido también con gente que desde siempre hemos admirado, y lo que hemos conseguido también es superar esas expectativas que tenían respecto a nuestras costas, y no solo eso, sino llamar su atención hasta el punto de que ahora, cuando nosotros los llamamos, ellos acuden y nos toman en serio, dado que ellos saben que lo que tenemos aquí es un potencial extraordinario. Las playas de Costa da Morte se encuentran entre las más complicadas a nivel técnico. Las fuertes rachas de viento del oeste suelen dificultar, hasta al más experimentado surfista, el correcto posicionamiento en el rompiente de la ola. Hay olas que vienen bastante del oeste, entonces hay como dos picos. De repente concentra en el exterior como en el interior. Entonces no sabes exactamente dónde ubicarte. Es complicado de estar en el sitio, se mueve mucho. Mejor con los dientes largos, ¿eh? Pero bueno, hemos estrenado una olita. En es poco. A lo largo de toda la Costa da Morte, el lugar más cercano al fin del mundo, según la mitología romana, se extiende un paisaje donde el mar rompe con una fuerza inusitada. Cuentan las leyendas que sus temibles aguas sepultaron míticas ciudades, además de llevarse la vida de cientos de marineros en un negro historial de naufragios. Sus peligrosos acantilados han sido testigos de las mayores catástrofes náuticas de nuestra historia, como en 1870, cuando uno de los mejores buques de guerra británicos se hundió a escasos metros de la costa, dejando sin vida a más de 170 marineros. En esta zona de constante lucha contra la arrolladora fuerza de la naturaleza, Asier encuentra uno de sus mejores compañeros de viaje. Durante muchísimos años, por todo lo que es la zona de la Costa da Morte, siempre fui aficionado al surf o bodyboard, ¿no? Que es lo que yo hago. Conocí a Ximuñaín, esta amistad surgió hace muchísimos años y yo conocí así alguna ola de las que él normalmente surfea
que podría probar por nuestra zona, ¿no? Debido a mi conocimiento por la pesca, y le marqué unos puntos en el mapa donde él podría ir a mirar y luego comprobar si para su surf valdrían o no. Y más o menos es lo que está haciendo últimamente cuando tiene. Helado en Olas Grandes, en el cual seguíamos todos. Y recuerdo que un día en Rocaputa, pues un día más o menos grande, tendría así unos 15 y 16 años, pues lo comentamos de entrar poco a poco, que entrara al agua y que no cogiera ninguna, que estuviera ahí tranquilo y que si estaba con confianza que cogiera alguna ola. Y la verdad es que entró, estuvo unos 20 minutos mirándolo y creo que cogió ese baño, cogió 2 olas y empezó poco a poco a familiarizarse con las olas grandes. Y luego hizo un viaje a Hawái cuando tenía 19 años y cuando volvió otra persona. Vino sin nada de miedo, se ponía el que más adentro de todos. Fue un antes y después con lo que él vio en Hawái. Vio muchísima gente en el agua tirándose a todo y claro, nosotros éramos un grupo muy reducido. Por lo tanto yo creo que al final es ahí donde empezó su carrera, ¿no? Conozco a Asier Muniain desde que era muy pequeño y ya desde el principio se le veía que era alguien distinto a los demás porque ya en sus comienzos empezó a coger olas que a su edad eran raras, ¿no? Ha sido el primero en coger olas sin la ayuda de la moto en la ola de Belarra, una de las olas que puede alcanzar alturas enormes. Ha abierto un montón de olas nuevas en Galicia, en Marruecos, en muchísimos sitios y eso ha hecho de él que toda esa energía que tiene y toda la técnica que ha aprendido durante tantos años, pues que al final dé los resultados que estamos viendo ahora de Asier Muniain. A ver, Pedro, he estado mirando un poquito la evolución del suelo y veo que el núcleo, el epicentro de la marejada, cada vez se está proyectando un poquito más a la parte baja, es decir, a la zona de Portugal. Entonces no sabemos exactamente si va a acabar entrando en el Golfo, es decir, si vamos a tener olas en el Cantábrico y Galicia, que es donde queríamos ir, o si es más interesante atacar y buscarlo y esperarla en Nazaré. Entonces quiero que a ver si me ayudas a hacer un poco la lectura, porque ahora mismo ayer apuntaba hacia arriba, hoy más para abajo. Vale, pues tienes la primera borrasca, esta que está aquí arriba, que parece que entra un suelo bastante, de componente bastante norte. Para Galicia interesante, lo único, el viento va a estar al límite. Tal vez tienes que buscar sitios con nordeste, porque ahora mismo está dando norte, norte-nordeste. A costa oeste, bueno, entonces, sí, ¿no? Sí, de Galicia. Sí. Mira, por ejemplo, aquí Roncudo, ya ves que norte-nordeste en general, y bueno, el suelo, pues eso, 4 metros, el noroeste no tiene mala pinta. Para que entremos un poquito en materia y la gente pueda comprender un poquito más en profundidad el modus operandi que solemos llevar, vamos a emprender un viaje por toda la costa y lo que vamos a hacer es tratar de cazar esas olas gigantes en todas estas localizaciones que hemos ido encontrando a lo largo de estos últimos años. En el pueblo ya pensaban, ya, Guashi, si antes estaba loco, ahora ya... Si era cosechado sus mayores triunfos, fruto de la búsqueda y documentación durante años de rompientes y olas nunca antes surfeadas en la costa gallega. Junto a su inseparable camión de olas gigantes, emprendemos el camino hacia el pequeño pueblo de Nazaré, situado a unos 120 kilómetros al norte de Lisboa. Allí se ha registrado oficialmente la ola más grande del mundo y la más grande jamás surfeada. La responsable es una gran falla geológica de 5 kilómetros de profundidad que ofrece unas condiciones únicas para enfrentarse a la arrolladora fuerza de la naturaleza. Este pequeño pueblo pesquero, sin duda, se ha convertido en un lugar de visita obligada para los mejores surfistas. Desde aquí, desde lo alto, no somos conscientes del tamaño que tiene eso. O sea, te digo que está por encima de los 20 metros fácil la serie. El fenómeno de Nazaré es un fenómeno singular, un fenómeno excepcional. No son olas paralelas, sino que son olas que se cruzan. La tendencia de la ola es siempre abrazar la costa. Lo extraordinario de Nazaré es que hay un cañón submarino gigantesco y ese cañón lo que hace es dividir la plataforma. Cuando cae al cañón se tuerce, esa torcedura entra en la plataforma y estas líneas se cruzan entre sí. Y cuando se cruzan entre sí, el punto del cruce es donde se levanta la gran pirámide. Por eso se le llama una ola piramidal. Comentaba nuestro compañero Lino que el pico de la marejada estaba previsto entre las 4 y las 6 de la madrugada más o menos. Tenemos bastante intensidad, nuestra preocupación es lo que va a pasar con la fuerza de los vientos sures. Ahora vemos que a medida que el sol se va asomando,
la intensidad del viento está aumentando, lo que no nos interesa, porque así como ahora tenemos terral, la tendencia va a ser a que gire y se vayan al sur, lo cual va a generar olas de viento del lateral y lo va a hacer de la surfeada todavía más difícil. Lo más positivo de todo es que la pleamar la acabamos de tener, está muy alta, y a medida que vaya bajando las olas van a concentrar y van a pronunciarse y van a alzarse mejor. El espectáculo comienza ahora. El plan no era hacer surf, veníamos a hacer un reportaje, hemos dicho, Pues es bueno, ¿eh? hay que atacar, Pero bueno, atacar hay que atacarla ahora porque la marea está bajando Sí. y hay que ir. Exacto. Para poder alcanzar olas gigantes es necesario e imprescindible disponer de motos de agua, para que el surfista pueda ser lanzado con el tiro de la moto. Pero además de proporcionarnos... Y lo que quiero es que eso, que haga surf más o menos como siempre lo sabes hacer, de maravilla, pero la mirada a la mano y vamos a intentar utilizar más expresión corporal. Para Asier Muniain, la magia, la esencia y la filosofía de vida del surfista es el hecho de compartir y generar comunidad. Por esta razón, una de las actividades que le hace sentirse especialmente orgulloso es su escuela para la formación de surfistas. Situada en una de las playas más constantes y con mejor calidad de olas de Guipúzcoa, Asier dedica gran parte de su tiempo a ayudar a cumplir los sueños de jóvenes, que como él en su día, comienzan su andadura en el mundo del surf. Su técnica depurada y su talento innato para leer el océano lo convierten en el mejor maestro para evitar los errores típicos que se cometen al pasar de un surfing intermedio a uno más avanzado. Controlar el centro de gravedad del cuerpo sobre la tabla o lanzar correctamente los brazos hacia adelante para generar más velocidad son algunos de los ejercicios básicos para subir de nivel en la práctica de este deporte. La llegada de la primavera y el inicio de una estabilidad meteorológica prolongada marca el final de la temporada de las grandes olas. En estos meses, Asier aprovecha... Se los iba comiendo y era por esa falta de espacio, teníamos que sacar 1.000.000 de cosas para poder alcanzar lo que estabas buscando y recuerdo que comenzamos en ese momento a soñar, joder, ¿te imaginas que tuviéramos un autobús o un camión preparado a nuestras necesidades y que tengamos toda la logística ahí, las motos inclusive dentro? Y es ahí donde comenzó la segunda fase de mi locura y es que después de haberlo comprado tenía que hacerle una reforma de arriba abajo. Me tiré 1 año y medio sin días festivos, trabajando como un poseso para que el camión de las olas gigantes estuviera listo para la llegada de la primera tormenta. Asier lleva años inmerso en una incesante búsqueda de las mayores tormentas del Atlántico. Ha surfeado olas inéditas y ha documentado rompientes hasta ahora desconocidos. Una cuidada ruta por lugares que hoy ocupan un lugar destacado en el ranking mundial de las olas grandes. Entre la ría de Muros y la de Bergantiños, en A Coruña, se extiende una de las costas más sinuosas y peligrosas de toda la península. Llegamos a Costa da Morte, un lugar mágico y lleno de leyendas. El entorno perfecto para sentarse mirando al horizonte, a la espera de que llegue esa ola única que Asier... Ni me esperáis ni nada. Al turrón, ¿no? ¿Eh? ¿Te topa tengo que o...? No se corre al de Guadiancha. ¡Hola, sube! ¡O qué lavado! ¡Ahí va, corre ya! La gran mayoría de las innovaciones en el diseño y fabricación de tablas de competición se hacen basándose en la experiencia de los surfistas de élite. Nadie mejor que Asier Muniain, uno de los mejores cazadores de olas gigantes del mundo,
para innovar y desarrollar nuevos modelos de tablas de alto rendimiento. Bueno, Axel, tengo una idea en mente. Este año, como bien sabes, he tenido una serie de problemas a la hora de volar con las tablas. Las tablas que estamos necesitando para olas gigantes son de unas dimensiones extraordinarias. Entonces la idea sería trabajar una tabla que no sea tan larga, pero que tenga bien de volumen para poder tener esa velocidad punta óptima para poder subirnos al tren. Se trataría básicamente de hacer una tabla con un doble canto, que tenga un filo con un rebaje. Si le metemos un buen volumen, que el canto no sea tan lleno para que podamos clavar y hacer un surf un poquito más agresivo. Los comienzos de Ashi y las olas grandes no fueron fáciles, había que intentar que disfrutar de olas grandes y que a la vez no tuviera miedo. Y poco a poco fuimos metiéndole las olas grandes con Iguana Matriain, que era más o menos nuestro abanderado en olas grandes en el cual seguíamos todos. Y recuerdo que un día en Rocaputa, pues un día más o menos grande, tendría así unos 15 y 16 años, pues lo comentamos de entrar poco a poco, que entrara al agua y que no cogiera ninguna, que estuviera ahí tranquilo y que si estaba con confianza que cogiera alguna ola. Y la verdad es que entró, estuvo unos 20 minutos mirándolo y creo que cogió ese baño, cogió 2 olas y empezó poco a poco a familiarizarse con las olas grandes. Luego hizo un viaje a Hawái cuando tenía 19 años y cuando volvió otra persona. Vino sin nada de miedo, se ponía el que más adentro de todos. Fue un antes y después con lo que él vio en Hawái. Vio muchísima gente en el agua tirándose a todo y claro, nosotros éramos un grupo muy reducido. Por lo tanto yo creo que al final es ahí donde empezó su carrera, ¿no? Conozco a Asier Muniain desde que era muy pequeño y ya desde el principio se le veía que era alguien distinto a los demás porque ya en sus comienzos empezó a coger olas que a su edad eran raras, ¿no? Ha sido el primero en coger olas sin la ayuda de la moto en la ola de Belarra, una de las olas que puede alcanzar alturas enormes. Ha abierto un montón de olas nuevas en Galicia, en Marruecos, en muchísimos sitios y eso ha hecho de él que toda esa energía que tiene y toda la técnica que ha aprendido durante tantos años, pues que al final dé los resultados que estamos viendo ahora de Asier Muniain. Controlar el centro de gravedad del cuerpo sobre la tabla o lanzar correctamente los brazos hacia adelante para generar más velocidad son algunos de los ejercicios básicos para subir de nivel en la práctica de este deporte. La llegada de la primavera y el inicio de una estabilidad meteorológica prolongada marca el final de la temporada de las grandes olas. En estos meses, Asier aprovecha... Se los iba comiendo y era por esa falta de espacio. Teníamos que sacar 1.000.000 de cosas para poder alcanzar lo que estabas buscando. Y recuerdo que comenzamos en ese momento a soñar. Joder, ¿te imaginas que tuviéramos un autobús o un camión preparado a nuestras necesidades y que tengamos toda la logística ahí, las motos inclusive dentro? Y es ahí donde comenzó la segunda fase de mi locura. Y es que después de haberlo comprado, tenía que hacerle una reforma de arriba a abajo. Me tiré 1 año y medio sin días festivos, trabajando como un poseso para que el camión de las olas gigantes estuviera listo para la llegada de la primera tormenta. Asier lleva años inmerso en una incesante búsqueda de las mayores tormentas del Atlántico. Ha surfeado olas inéditas y ha documentado rompientes hasta ahora desconocidos. Una cuidada ruta por lugares que hoy ocupan un lugar destacado en el ranking mundial de las olas grandes. Entre la ría de Muros y la de Bergantiños, en A Coruña, se extiende una de las costas más sinuosas y peligrosas de toda la península. Llegamos a Costa da Morte, un lugar mágico y lleno de leyendas. El entorno perfecto para sentarse mirando al horizonte, a la espera de que llegue esa ola única que Asier siempre está buscando. Puede que la gran ola la vayamos a encontrar en un sitio inhóspito, donde no tengamos ni siquiera una rampa de acceso para las motos de agua. ¿Qué es lo que nos ofrece en ese aspecto el camión? Pues esa posibilidad de poder llevar cuadremolques especiales para poder andar entre piedras, al mismo tiempo es autosuficiencia para poder descansar una vez pisamos tierra y al día siguiente poder continuar con la caza de la gran tormenta.
surf de ola grande, digamos que está considerada una disciplina joven, sobre todo en Europa. Y principalmente en nuestra península, digamos que estos últimos 15 años, al igual que yo, pues otros muchos surfistas apasionados, hemos podido empujar esos límites, hemos podido encontrar grandes olas y hemos superado esas expectativas que muchos habían marcado, como que, bueno, pues serán cierto tipo de olas hasta cierto tamaño un tanto limitadas o de cierta forma. Lo que hemos conseguido con ese arduo trabajo es un fenómeno singular, un fenómeno excepcional. No son olas paralelas, sino que son olas que se cruzan. La tendencia de la ola es siempre abrazar la costa. Lo extraordinario de Nazaré es que hay un cañón submarino gigantesco y ese cañón lo que hace es dividir la plataforma. Cuando cae al cañón se tuerce, esa torcedura entra en la plataforma y estas líneas se cruzan entre sí. Y cuando se cruzan entre sí, el punto del cruce es donde se levanta la gran pirámide. Por eso se le llama una ola piramidal. Os comentaba nuestro compañero Lino que el pico de la marejada estaba previsto entre las 4 y las 6 de la madrugada más o menos. Tenemos bastante intensidad, nuestra preocupación es lo que va a pasar con la fuerza de los vientos sures. Ahora vemos que a medida que el sol se va asomando, la intensidad del viento está aumentando, lo que no nos interesa, porque así como ahora tenemos terral, la tendencia va a ser a que gire y se vayan al sur, lo cual va a generar olas de viento del lateral y lo va a hacer de la surfeada todavía más difícil. Lo más positivo de todo es que la pleamar la acabamos de tener, está muy alta y a medida que vaya bajando las olas van a concentrar y van a pronunciarse y van a alzarse mejor. El espectáculo comienza ahora. El plan no era hacer surf, veníamos a hacer un reportaje, hemos dicho, Pues es bueno, ¿eh? hay que atacar, Pero bueno, hay que atacarla ahora porque la marea está bajando Sí. y hay que ir. Exacto. Para poder alcanzar olas gigantes es necesario e imprescindible disponer de motos de agua, para que el surfista pueda ser lanzado con el tiro de la moto. Pero además de proporcionarnos una garantía para poder deslizarnos en olas gigantes, es principalmente un elemento más de seguridad. Sin estas motos de agua no podríamos afrontar este tipo de retos. El momento en el que te descuelgas de lo alto de la cornisa de la ola, dejas caer tu cuerpo al vacío de forma que el cuerpo se va estirando tratando de conservar el contacto de los pies con la tabla. Una vez tocas nuevamente la superficie, lo absorbes. Y en ese momento que lo absorbes no lo puedes hacer de una forma agresiva o rígida. Tienes que fluir, que es lo que te va a facilitar el poder. Patinando y la vía de escape pues era la montaña, pues hasta que descubrimos el surf. Carlosito era quien practicaba desde jovencito y nos acabó pegando esa pasión por el surf que tenía. Me atrevería a decir, para disgusto de mi padre, el tiro le salió por la culata. Me quería hacer alpinista o montañero y acabé en el mar. El agua tienes más probabilidades de que caigas, la tendencia sea a clavar ese canto, ¿vale? Sin embargo, si yo hago el giro respetando la altura de los hombros, lo voy a llevar mucho mejor. Y lo voy a intentar. Si quiero un giro amplio, tengo que hacer un acompañamiento amplio previo, ¿vale? Es como la marioneta, va a ir a destiempo. La mano la voy a llevar al rostro aquí, ¿vale? Que eso es un poco, simula un poco la línea que quiero que lleve la tabla. Y eso se tiene que anticipar a la trayectoria y al giro que vaya a realizar la tabla. Vamos a ir para el agua, te voy a ir siguiendo en varias olas y lo que quiero es que hagas surf más o menos como siempre lo sabes hacer, de maravilla, pero la mirada a la mano y vamos a intentar utilizar más expresión corporal. Para Asier Muniain, la magia, la esencia y la filosofía de vida del surfista es el hecho de compartir y generar comunidad. Por esta razón, una de las actividades que le hace sentirse especialmente orgulloso es su escuela para la formación de surfistas. Situada en una de las playas más constantes y con mejor calidad de olas de Guipúzcoa, Asier dedica gran parte de su tiempo a ayudar a cumplir los sueños de jóvenes, que como él en su día, comienzan su andadura en el mundo del surf. Su técnica depurada y su talento innato para leer el océano
lo convierten en el mejor maestro para evitar los errores típicos que se cometen al pasar de un surfing intermedio a uno más avanzado. Controlar el centro de gravedad del cuerpo sobre la tabla o lanzar correctamente los brazos hacia adelante para generar más velocidad son algunos de los ejercicios básicos para subir de nivel en la práctica de este deporte. La llegada de la primavera y el inicio de una estabilidad meteorológica prolongada marca el final de la temporada de las grandes olas. En estos meses, Asier aprovecha para relajarse y disfrutar de la compañía de familiares y amigos, su verdadero punto de referencia. Ya sí se hace ya, ¿no? Ni me esperáis ni nada. Al turrón, ¿no? Te topa tengo que o... No se corre al de Guadianza. Surfing intermedio a uno más avanzado. Controlar el centro de gravedad del cuerpo sobre la tabla o lanzar correctamente los brazos hacia adelante para generar más velocidad son algunos de los ejercicios básicos para subir de nivel en la práctica de este deporte. La llegada de la primavera y el inicio de una estabilidad meteorológica prolongada marca el final de la temporada de las grandes olas. En estos meses, Asier aprovecha para relajarse y disfrutar de la compañía de familiares y amigos, su verdadero punto de referencia. Ya sí se hace ya, ¿no? Ni me esperáis ni nada. Al turrón, ¿no? Te topa tengo que o... No se corre al de Guadianza. ¡Hola, sube! ¡O qué lavado! ¡Ahí va, corre ya! La gran mayoría de las innovaciones en el diseño y fabricación de tablas de competición se hacen basándose en la experiencia de los surfistas de élite. Nadie mejor que Asier Muniain, uno de los mejores cazadores de olas gigantes del mundo, para innovar y desarrollar nuevos modelos de tablas de alto rendimiento. Bueno, Axel, tengo una idea en mente. Este año, como bien sabes, he tenido una serie de problemas a la hora de volar con las tablas. Las tablas que estamos necesitando para olas gigantes son de unas dimensiones extraordinarias. Entonces la idea sería trabajar una tabla que no sea tan larga, pero que tenga bien de volumen para poder tener esa velocidad punta óptima para poder subirnos al tren. Se trataría básicamente de hacer una tabla con un doble canto, que tenga un filo con un rebaje. Si le metemos un buen volumen, que el canto no sea tan lleno para que podamos clavar y hacer un surf un poquito más agresivo. Los comienzos de Asier y las olas grandes no fueron fáciles, había que intentar disfrutar de olas grandes y que a la vez no tuviera miedo. Y poco a poco fuimos metiéndole las olas grandes con Iguana Matriain, que era más o menos nuestro abanderado en olas grandes en el cual seguíamos todos. Y recuerdo que un día en Rocaputa, pues un día más o menos grande, tendría así unos 15 y 16 años, pues lo comentamos de entrar poco a poco, que entrara al agua y que no cogiera ninguna, que estuviera ahí tranquilo y que si estaba con confianza que cogiera alguna ola. Y la verdad es que estuvo... Basándose en la experiencia de los surfistas de élite. Nadie mejor que Asier Muniain, uno de los mejores cazadores de olas gigantes del mundo, para innovar y desarrollar nuevos modelos de tablas de alto rendimiento. Bueno, Axel, tengo una idea en mente. Este año, como bien sabes, he tenido una serie de problemas a la hora de volar con las tablas. Las tablas que estamos necesitando para olas gigantes son de unas dimensiones
extraordinarias. Entonces la idea sería trabajar una tabla que no sea tan larga, pero que tenga bien de volumen para poder tener esa velocidad punta óptima para poder subirnos al tren. Se trataría básicamente de hacer una tabla con un doble canto, que tenga un filo con un rebaje. Si le metemos un buen volumen, que el canto no sea tan lleno para que podamos clavar y hacer un surf un poquito más agresivo. Los comienzos de Ashi y las olas grandes no fueron fáciles, había que intentar que disfrutar de olas grandes y que a la vez no tuviera miedo. Y poco a poco fuimos metiéndole las olas grandes con Iguana Matriain, que era más o menos nuestro abanderado en olas grandes, en el cual seguíamos todos. Y recuerdo que un día en Rocaputa, pues un día más o menos grande, tendría así unos 15 y 16 años, pues lo comentamos de entrar poco a poco, que entrara al agua y que no cogiera ninguna, que estuviera ahí tranquilo y que si estaba con confianza que cogiera alguna ola. Y la verdad es que entró, estuvo unos 20 minutos mirándolo y creo que cogió ese baño, cogió 2 olas y empezó poco a poco a familiarizarse con las olas grandes. Luego hizo un viaje a Hawái cuando tenía 19 años y cuando volvió otra persona. Vino sin nada de miedo, se ponía el que más adentro de todos. Fue un antes y después con lo que él vio en Hawái. Vio muchísima gente en el agua tirándose a todo y claro, nosotros éramos un grupo muy reducido. Por lo tanto yo creo que al final es ahí donde empezó su carrera, ¿no? Conozco a Asier Muniain desde que era muy pequeño y ya desde el principio se le veía que era alguien distinto a los demás porque ya en sus comienzos empezó a coger olas que a su edad eran raras, ¿no? Ha sido el primero en coger olas sin la ayuda de la moto en la ola de Belarra, una de las olas que puede alcanzar alturas enormes. Ha abierto un montón de olas nuevas en Galicia, en Marruecos, en muchísimos sitios y eso ha hecho de él que toda esa energía que tiene y toda la técnica que ha aprendido durante tantos años, pues que al final dé los resultados que estamos viendo ahora de Asier Muniain. Pedro, he estado mirando un poquito la evolución del suelo y veo que el núcleo, el epicentro de la marejada, cada vez se está proyectando un poquito más a la parte baja, es decir, a la zona de Portugal. Entonces no sabemos exactamente si va a acabar entrando en el Golfo, es decir, si vamos a tener olas en el Cantábrico y Galicia, que es donde queríamos ir, o si es más interesante atacar y buscarlo y esperarla en Nazaré. Entonces quiero que... De jovencito quería ser skater profesional y cuando descubrí el surf aparqué el skate por miedo a lesiones y después las consecuencias las sufrí el surf, es decir, tendría que aparcar la tabla en caso de lesión. Opté por escoger una de las dos y me decliné por el surf. Desde aquel entonces siempre sigo patinando, pero digamos que no he continuado con mi progresión del aprendizaje por miedo a las lesiones. Pero siempre, como suelo decir, soy más torpe caminando que deslizándome y siempre me vas a ver pasear por Zarauz subido en un patinete y no caminando normalmente. Por suerte siempre he podido contar con la ayuda de mis padres, tanto cuando decidí inclinarme por la disciplina del skate como cuando decidí empezar a competir. Siempre me ayudaban con los desplazamientos, pero lo más importante de todo y lo que más ha significado para mí es que cuando decidí girar las tornas y dedicarme de pleno al mundo de la ola grande, y es decir, con todo lo que todos los riesgos que acarrea, es decir, poniendo la integridad física en juego, del mismo modo también se han volcado y me han apoyado. Eso ha sido una pieza fundamental también, porque lo que no puedo pretender es que, digamos, yo adentrarme al mar jamás voy a hacerlo con toda la tranquilidad que me caracteriza si sé que verdaderamente esa acción está generando una preocupación en casa. Entonces siempre he podido contar con su apoyo. Lo que muchos encontraron en el mundo de la competición es una vía de autosuperación, pero para mí había muchas contradicciones ahí, y es que no comprendía y no veía que fuese acorde a la filosofía del surf el tener que medirte en un tiempo determinado, en pleno verano, en un fin de semana determinado también, con unas condiciones nefastas, tener que medirte con tu compañero con el que has estado viajando y has cruzado el charco, y en el momento que metes el tobillo, si te vas a medir con él, pues pasa a ser tu contrincante. Y era algo que me ha costado mucho comprender, y es que como ellos encontraron ese afán de autosuperación,
autosuperación yo lo encontré en el mundo de la ola grande. Al mismo tiempo he de reconocer que le debo mucho a la disciplina del mundo de la competición porque me ha formado, me ha dado muchas oportunidades y todo esto ha contribuido a tener cierta credibilidad y apoyo de las marcas para después poderme desviar y centrarme en lo que verdaderamente me apasiona, que es mi vocación en la actualidad, el mundo de las olas gigantes. Por el surf que tenía. Me atrevería a decir, para disgusto de mi padre, el tiro le salió por la culata. Me quería hacer alpinista o montañero y acabé en el mar. Soy amigo de Asier desde que íbamos a Pargulitos y desde entonces pues no nos hemos separado casi, ¿no? Siempre que salíamos del colegio veníamos aquí, ¿no? Al skatepark de Zarautz, de la zona de Arguiñano, y aquí andábamos pues intentando imitar a los skaters que veíamos en los vídeos. Los tíos de Asier nos enseñaron a hacer surf y desde entonces esto no ha parado. El skate lo dejamos un poco de lado y a los 12-13 años empezamos a competir y esas competiciones pues así no tenía rival, ¿no? Y ahí ya le veías un poco pues las maneras que tenía de andar en este tipo de olas, o sea, cada vez le veías que no tenía límites. ¿Qué tal vais, chicas? Muy bien, aquí. Ashi y yo somos colegas desde toda la vida, desde que éramos así. Él vivía en el caserío de Alau y yo en este caserío, y lo único que nos separaba era la ría. Y desde pequeño siempre, bueno, él siempre ha entrado al agua, siempre ha sido de los mejores que había por aquí surfeando. Y luego, bueno, a él le dio por las olas grandes y eso. Y hoy en día es uno de los mejores surfers que hay y para nosotros es el mejor surfer que hay. O sea, Ashi le conozco yo desde muy pequeño y hemos estado surfeando toda la vida juntos, hemos estado haciendo competiciones hasta que un día yo empecé a trabajar y aparte del surf pues he conocido el corte de tronco, el hacha, y he cogido afición y estoy haciendo en estos momentos más hacha que surf. Ashi sigue cogiendo olas grandes, sigue el camino que cogimos juntos, pero ahora lo sigue él solo y nosotros le seguimos por internet y como podemos, animándole a tope y estamos siempre con él. Muchas de las maniobras las ejecutas con mucha soltura y lo que es importante es que comprendamos qué expresión corporal y qué posicionamiento y qué acompañamiento para saber realmente cómo se ejecuta esa maniobra. La mano siempre te va a indicar el rumbo el cual quieres llevar, es decir, que si tú le marcas, le señalas que apuntas hacia el agua, tienes más probabilidades de que caigas, la tendencia sea a clavar ese canto, ¿vale? Sin embargo, si yo hago el giro respetando la altura de los hombros, lo voy a llevar mucho mejor. Y lo voy a intentar. Si quiero un giro amplio, tengo que hacer un acompañamiento. Animándole a tope y estamos siempre con él. Muchas de las maniobras las ejecutas con mucha soltura y lo que es importante es que comprendamos qué expresión corporal y qué posicionamiento y qué acompañamiento para saber realmente cómo se ejecuta esa maniobra. La mano siempre te va a indicar el rumbo el cual quieres llevar, es decir, que si tú le marcas, le señalas que apuntas hacia el agua, tienes más probabilidades de que caigas, la tendencia sea a clavar ese canto, ¿vale? Sin embargo, si yo hago el giro respetando la altura de los hombros, lo voy a llevar mucho mejor. Y lo voy a intentar. Si quiero un giro amplio, tengo que hacer un acompañamiento amplio previo, ¿vale? Es como la marioneta, va a ir a destiempo. La mano la voy a llevar al rostro aquí, ¿vale? Que eso es simula un poco la línea que quiero que lleve la tabla. Y eso se tiene que anticipar a la trayectoria y al giro que vaya a realizar la tabla. Vamos a ir para el agua, te voy a ir siguiendo en varias olas y lo que quiero es que hagas surf más o menos como siempre lo sabes hacer, de maravilla, pero la mirada a la mano y vamos a intentar utilizar más expresión corporal.
Para Asier Muniain, la magia, la esencia y la filosofía de vida del surfista es el hecho de compartir y generar comunidad. Por esta razón, una de las actividades que le hace sentirse especialmente orgulloso es su escuela para la formación de surfistas. Situada en una de las playas más constantes y con mejor calidad de olas de Guipúzcoa, Asier dedica gran parte de su tiempo a ayudar a cumplir los sueños de jóvenes, que como él en su día, comienzan su andadura en el mundo del surf. Su técnica depurada y su talento innato para leer el océano lo convierten en el mejor maestro para evitar los errores típicos que se cometen al pasar de un surfing intermedio a uno más avanzado. Controlar el centro de gravedad del cuerpo sobre la tabla o lanzar correctamente los brazos hacia adelante para generar más velocidad son algunos de los ejercicios básicos para subir de nivel en la práctica de este deporte. La llegada de la primavera y el inicio de una estabilidad meteorológica prolongada marca el final de la temporada de las grandes olas. En estos meses, Asier aprovecha para relajarse y disfrutar de la compañía de familiares y amigos, su verdadero punto de referencia.